Buenas noches. En este video que iniciamos vamos a hablar de dos temas. El primero es con respecto al ciclo económico y sus principales características. Y este tema lo pueden ubicar en nuestro libro de texto a partir de la página 179. Bueno, ¿qué es el ciclo económico? El punto de partida para definirlo es el crecimiento económico. Y desde la época de Keynes, él estaba muy preocupado, como lo hemos dicho, y él lo señala en su libro, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Él planteaba que en una situación de crisis no se podía saber a qué se debía y que era necesario cuantificar el crecimiento de la economía. Y para eso planteó que cada año se registrara el indicador Producto Nacional Bruto, o que es un indicador, una variable, de la cual también se deriva el Producto Interno Bruto, que es el que actualmente utilizamos con mayor frecuencia. Bueno, entonces el PIB mide cuánto bienes y servicios se están produciendo anualmente, ¿sí? Y entonces podemos comparar su porcentaje de crecimiento con respecto al año anterior, ¿sí? Y este es un ejercicio que derivamos de cuando vimos ese tema, ¿sí? Y entonces la economía puede continuar creciendo, ¿sí? Por ejemplo, si en 2015 el PIB creció a determinada cantidad, en 2016 crece a un monto todavía mayor, entonces podemos calcularle su porcentaje a cada uno y podemos hacer una gráfica que nos indica que cada año ese Producto Interno Bruto está creciendo. Es una gráfica así, ascendente, hacia arriba, ascendente. Pero hay algunos años donde por alguna razón la economía se estanca y ya no puede producirse la misma cantidad de bienes y servicios en ese año. Y entonces puede ser que crezca a un ritmo menor. ¿Sí? Por ejemplo, si crecía al 5%, puede crecer ahora al 1%. Y aún más, el siguiente año puede crecer a tasas negativas, por lo cual la gráfica ahora iría hacia abajo, ¿sí? Y entonces puede ser que siga cayendo la economía el siguiente año y entonces seguiría cayendo. Y nuestra gráfica iría así, primero ascendente y luego hacia abajo, ¿sí? Y después de algún tiempo, ese ciclo que estaba abajo, ¿sí?, comienza nuevamente a tener crecimientos positivos la economía y empieza nuevamente a crecer la economía. De manera que en la economía se dan periodos en el cual el crecimiento económico está hasta arriba, se mantiene hacia arriba, pero luego cae y luego nuevamente sube. Y entonces a eso se le llama ciclo económico. Y el que desde mucho tiempo atrás se analizó el ciclo económico. Si bien no había cifras oficiales, sí había una estimación y los economistas se daban muy bien cuenta de cuándo la economía decrecía en tiempos anteriores a Keynes, ¿sí? Así, por ejemplo, Marx fue un economista del siglo XIX. Él ya había predecido que el ciclo económico era así, a veces ascendente, pero que el capitalismo iba a ir en una permanente crisis. ¿Por qué? Porque Marx señaló que los capitalistas, por más que estén invirtiendo, siempre su tasa de ganancia, el porcentaje en el cual ganan de todo su capital, ¿sí?, ese porcentaje va también a la baja, y es muy difícil subirlo. Y entonces la tendencia es que llega un momento en que los capitalistas, al disminuir dramáticamente su tasa de ganancia,
llega un momento en que ellos ya no tienen incentivos para seguir produciendo y entonces dejan de producir y la economía cae. Ya había desde antes esa tendencia a las crisis, ¿sí? Bueno, entonces la economía, la actividad, el crecimiento económico no sigue una línea así constante. Así, miramos, imaginémonos, el eje vertical es el porcentaje de crecimiento y el eje horizontal son los años, ¿sí? Entonces va a haber algunos años en los cuales el PIB vaya creciendo, ¿sí? Y luego cae. Se creía en algún momento que la economía crecía constantemente. Y salvo algunos periodos había crisis, pero se volvió a recuperar y se pensaba que históricamente el capitalismo era un crecimiento permanente, pero no fue así. Y después nos damos cuenta de, ya una vez que se siguió esta metodología del PIB, de que lo que realmente sucede en la economía son ciclos económicos, así, a veces crece, a veces se desacelera, a veces cae, llega a un fondo que es la crisis y vuelve a la recuperación. Por lo tanto, existen 4 fases del ciclo económico. La primera fase es la crisis y es el momento en que el ciclo está muy abajo y el crecimiento del PIB o de la economía es negativo, ¿sí? Está abajo de cero, está así como en un foso. Bueno, y entonces está el ciclo de depresión y es cuando se mantiene en el fondo de ese hoyo, por así decirlo, ¿sí? Está en el fondo. Pero después, poco a poco, la economía empieza a crecer. Y eso se le llama recuperación. Empieza a recuperarse. Y llega un momento en que la economía va creciendo más y llega un punto máximo que después ya no puede alcanzar más. Y entonces empieza a desacelerarse. Y a ese momento se le llama, después del auge, el auge es aquí arriba, cuando empieza a desacelerarse, empieza a caer y eso se le llama depresión, ¿sí? Entonces tenemos 4 ciclos, está el auge, la recesión, ¿sí? Y luego estaría la crisis, que es lo más profundo, la recuperación, ¿sí? Y luego el punto máximo es el auge, y nuevamente. Y siempre la actividad económica ha tenido muchos ciclos permanentes. Cuando tenemos clases presenciales, yo dejo una tarea a los grupos, una vez que ya definimos lo que es el PIB, les dejo investigar, que investiguen el crecimiento de la economía mexicana desde los últimos 30, 40 años. Desde los 80 para acá, 40 años. Y nos damos cuenta cómo hay momentos en la economía mexicana donde crece todo, está bien creciendo, pero también hay momentos donde la economía cae y caímos en varias crisis económicas y una recuperación y así. Hemos estado desde el 80 para acá, hemos atravesado como unas 4 momentos de crisis, ¿sí? Bueno, entonces también hay una teoría de los ciclos económicos de acuerdo a su duración. Por ejemplo, hay un ciclo cuya duración es pequeña, que dura 1 o 2 años o meses nada más, y este ciclo se le llama ciclo estacional. Es un ciclo muy breve, dura meses. Bien, luego viene un ciclo juglar, así se le llama, y tiene una duración mayor, normalmente es de entre 7 y 11 años, que es lo que ha ocurrido en la economía mexicana. Y ese ciclo económico se puede ver, se puede visualizar. Ahora, el ciclo anterior, el estacionario,
habría que estarle dando un seguimiento semana por semana al crecimiento. Y entonces va a haber algunas etapas donde crece, así la grafiquita se pone así, miren, brinquitos, a lo largo de algunas semanas. Sí, pero si le damos una continuidad, unimos esos puntos y entonces vamos a tener una línea, arriba y abajo. Y entonces el ciclo juglar es el que podemos ver a partir de la estadística anual, porque se presenta cada 7, 11 años. Y les digo, en los últimos 40 años hemos tenido aproximadamente 4 ciclos, ¿sí? 2 en los años 80, 1 en los 90, perdón, tenemos 5, y otro en 2008 y otro ahorita con la pandemia. Son 5 ciclos muy claros, ¿sí? Bueno, también hay otro que se llama ciclo largo, y ese ciclo largo mide 50 años aproximadamente, y aquí ya implica ya un crecimiento mundial, ¿sí? Por ejemplo, el siglo pasado tuvimos varios ciclos largos. Tuvimos esa crisis de 1929-33, ¿sí? Luego vino una recuperación muy baja y vino la Guerra Mundial, que fue terrible. Y después de la Guerra Mundial tuvimos un periodo de auge durante varios años. Y en los años 70 volvió a caer, ¿sí? De manera que en los años 70 hubo una pequeña crisis, ¿sí? Entonces, del final de la Guerra Mundial a los años 70 van 30 y tantos años, ¿sí? Y otra crisis después de esa en 2008, casi 40 años después, ¿sí? Y la de ahorita, pero esa es debido a la pandemia que nadie se esperaba y fue terrible. Sí, hubo una fuerza muy importante en esta crisis que estamos viviendo que hizo que llegáramos así. ¿Sí? Bueno, entonces varios autores han opinado sobre el ciclo económico. Les refería hace un rato a Marx. Marx señala que la caída, las crisis, se dan por la caída en la tasa de ganancia, que es permanente. También está la teoría keynesiana. Keynes dijo lo siguiente, y habló de un término que se llama eficiencia marginal del capital, que quiere decir que el capital, o sea, el dinero que está invertido, ¿sí? Todas las inversiones, llega un momento en que su rendimiento es constante, pero entonces poco a poco va acumulando pequeñas pérdidas. La eficacia del capital empieza a tener menos eficacia y eso se ve a nivel cada año, ¿sí? Es una eficacia marginal, pero que a lo largo de los años se va acumulando. Y entonces llega un momento en el que el capital ya no puede producir más, ¿sí? Y vino la crisis del 29-33 y entonces Keynes plantea una fuerza externa, el Estado, para salir de la crisis, de manera que pudieran estimular la eficiencia marginal del capital y la demanda agregada, fundamentalmente. Eso ya lo vimos en las teorías económicas y en las clases de macroeconomía. ¿Sí? Bueno. Y también hay otros economistas monetaristas que hicieron una fuerte crítica a Keynes y las políticas keynesianas. Y entonces hablaron de los gastos públicos que elevaron la demanda y permitieron altos salarios. Aunque ustedes no lo crean, los monetaristas no están a favor de los aumentos salariales. Al contrario, ellos plantean que los obreros ganen poco. Por lo siguiente, supongamos el salario de una persona, ¿sí? Ese salario le sirve a esta persona para sobrevivir, comprar los bienes que necesita para ir viviendo. Pero si el salario es muy alto, tiene dos opciones. Una, consumir más, elevar su nivel de vida.
en lugar de tener 5 zapatos, pares de zapatos, pues va a tener 20, especialmente las chicas, ¿no? Que quieren un zapato del mismo color de su bolsa, otro zapato del mismo color de su chamarra y así, ¿no? Hay una propensión a consumir más. Pero también los agentes económicos, recuerden ustedes que somos gente racional y está la propensión también a ahorrar, a destinar una parte de nuestro ingreso y meterlo al sistema bancario, a ahorrar, ¿sí? Y entonces, dicen los monetaristas, que la crisis se debe a que en un momento dado la gente quiere consumir más. Hay una propensión marginal al consumo y entonces eso hace que se demanden más cosas. Pero la planta productiva no ha creado los suficientes bienes y servicios para satisfacer esa demanda. Y entonces hay escasez y empieza la crisis. Esa es la postura de los neoclásicos, ¿sí? Y también los monetaristas, especialmente Milton Friedman, señala que la crisis también se debe al aumento de dinero en circulación, ¿sí? Y entonces Milton Friedman plantea la reducción del dinero en circulación como una solución a la crisis. Entonces vean cómo cada autor económico tiene una explicación a la crisis de acuerdo a su postura ideológica, de acuerdo a su forma de pensar, ¿sí? Bueno, esto es con respecto al ciclo económico, cuya lectura la pueden ver de la página 179 a la página 184. Ahora, pasemos a otro tema, y ese tema es con respecto a la tasa de interés, ¿sí? Y esa tasa de interés es un elemento muy importante para conocer la situación actual que estamos nosotros viviendo, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Qué se entiende por tasa de interés? ¿Sí? Eso lo pueden ver de la página 185 a la página 195. 10 páginas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, la tasa de interés es lo siguiente. Partamos del hecho de que hay dos tipos de personas, ¿sí? Acuérdense hace un ratito lo que plantea Keynes y lo que plantean los monetaristas, Hayek, entre otros, plantean de que dado nuestro ingreso, los seres humanos podemos hacer con él lo siguiente. Uno, destinarlo al consumo, pero también debemos de destinar una parte al ahorro. Por lo tanto, aquí sale una pequeña fórmula. El ingreso de las personas es igual a una parte que consume de ese ingreso más el ahorro. Ingreso igual a consumo más ahorro. Ahora, por lógica elemental, el ahorro va a ser igual a la cantidad de dinero que reciban. Mientras más ingreso tengamos, mayor capacidad de ahorro vamos a tener. Y mientras menos dinero recibamos como ingresos, menor capacidad de ahorrar tenemos. Pero entonces en este mundo vamos a ver que hay dos tipos de persona de acuerdo a esta situación del ingreso y el ahorro. Tenemos un grupo de personas que puede ahorrar, ¿sí? Bueno, también implica mucho la cultura, ¿sí? La personalidad, ¿sí? Hay gente que gana muy poco y le gusta ahorrar y consumen lo menos posible, ¿sí? Compran muy barato y van ahorrando, ¿sí? Y hacen cosas a pesar de tener
muy poco ingreso y viceversa también. Hay gente con mucho ingreso que lo destina a lujos, a fiestas, a parrandas y nunca ahorra, ¿sí? Estamos como una cultura económica. Yo planteo, y esto es parte del tema, de que hay que fomentar una cultura del ahorro, jóvenes. Es recomendable ahorrar el 20% de lo que ustedes ganen. Ya ahorrarlo de manera fija. Cuando tengan ustedes un empleo, o ahorita que tienen la beca que les da el presidente López Obrador, bueno, les da los recursos del país, pero a iniciativa del presidente López Obrador, porque ningún presidente lo había hecho, de darle becas para estudiar, nadie, independientemente del promedio, independientemente, es una beca universal, que es algo muy bueno para retirar a los jóvenes de las conductas antisociales y alejarlo también de las tentaciones que hay. Bueno, regresamos. Entonces, hay dos tipos de personas: las personas que pueden ahorrar y las personas que no pueden ahorrar, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Siempre habrá personas que tengan ahorro, dinero ahorrado, y habrá personas que al contrario necesiten dinero prestado, y entonces recurren a las personas que les pueden prestar dinero. Y eso normalmente lo hacemos nosotros. Vamos a ver al tío que gana mucho y que es buena onda: tío, préstame dinero, y les presta, ¿no? Bueno, después se lo pagan, obviamente, es una parte de la cultura de la responsabilidad, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Prestarse entre familiares pueden ser un acto generoso de la persona que presta, porque no le está cobrando intereses, ¿sí? Y entonces, ya cuando se generaliza ese préstamo entre personas, surge la tasa de interés, ¿sí? Y la tasa de interés es un premio que reciben las personas que tienen dinero por el riesgo que están corriendo al prestarle dinero a otra persona. Porque los riesgos que corre esta persona es que la persona que le prestan, ahora ya hablemos de dos figuras. La persona que le presta dinero a la persona que necesita se llama acreedor, es el acreedor. Y la persona que pide prestado y queda con una deuda se llama deudor. Y entonces el interés es un justo pago extra, justo premio, un dinero adicional por el riesgo que corrió. Sí, porque el deudor puede ser una persona muy conchuda, ¿sí? Y les pueden decir: pues no tengo, no te pago, ¿sí? Yo alguna vez le presté dinero a un amigo, cometí ese error, y le dije, me daba pena cobrarle, pensé, la gente piensa que todos son gente derecha, y yo pensé que él iba a quedar con esa gran preocupación de pagarme. No, era el tipo más conchudo del mundo, y hasta que le cobré le dije: oye, págame. Sí, aguántame, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues tanto tiempo. Pasó el tiempo y dije: ahora sí, ya págame. Hijo, fíjate que no puedo. Pasó el tiempo, yo le cobraba y hasta se enojaba de que yo le cobraba. Oye, ¿por qué me cobras si sabes que te voy a pagar? No vengas aquí a mi casa a molestarme. Págame. Te voy a pagar. O así. Y finalmente me pudo pagar, porque pues no hay que regalar el dinero que nos cuesta trabajo. Lo estuve jode y no me pagó todo, ¿eh? ¿Y qué pasó? Dice el dicho: pierden, ustedes prestan dinero, se corre el riesgo de perder amigo. Perdón, el dicho es: préstale dinero a un amigo y corres el riesgo de perder dinero y perder el amigo, si es que alguna vez fue tu amigo, ¿sí? Y entonces esa persona que le presté, para fortuna mía, ya no, alguna vez tuvo el cinismo de pedirme prestado. Y muy elegantemente dije: fíjate que no me gusta regalar mi trabajo. Y se molestó, pero ya no me volvió a molestar y ya ni nos saludamos. Bueno,
Entonces, ese es el riesgo que corren los acreedores, ¿sí? Otro riesgo es que a lo mejor el deudor es de buena fe, pero se puede morir, le puede pasar un accidente, puede quedar sin empleo y ya no se paga, ¿sí? Ese es un gran riesgo. Y algo muy importante también es que la tasa de interés cubre el sacrificio, así entre comillas, que hace el acreedor al no disfrutar de su dinero en ese momento, ¿sí? Yo si presto 1,000 pesos, esos 1,000 pesos me puedo comprar una chamarra, un pantalón, o me puedo comprar unos zapatos, ¿sí? De buena calidad, ¿sí? Y entonces le presto a mi amigo y yo me sacrifico de andar con unos zapatos. Entonces ese sacrificio de mi consumo actual tiene que compensarse porque voy a consumirlo, ese dinero mío, lo voy a disfrutar después de un periodo. Y entonces la tasa de interés o el interés compensa ese sacrificio que yo tengo, ¿sí? Bien, y acuérdense también hay una tasa de inflación. Y la tasa de inflación es el aumento de los precios. No lo hemos visto, pero se los digo, es el aumento permanente de los precios. Y después de algún tiempo, los 1,000 pesos que yo tengo ya no van a comprar la misma cantidad dentro de un año. Voy a comprar menos cantidad. Entonces, así surge el interés. Y el interés es el pago que le doy. Yo como deudor es el pago que le doy a mi acreedor, ¿sí? Bueno, entonces ese es el principio de la tasa de interés. La tasa de interés fundamentalmente es un premio por el riesgo que va a juzgar, a correr, ¿sí? Bueno, pero también esa tasa de interés no solamente se fija entre personas, sino también lo fijan los bancos, también lo fijan los créditos hipotecarios, etcétera. Y finalmente la tasa de interés es una variable macroeconómica. Y esto refleja el dinero futuro, el precio de una inversión, ¿sí? Para asegurar que esa inversión no se pierde, ¿sí? Si dejáramos el dinero guardado, con la inflación se va a devaluar. Entonces, la tasa de interés mínimo tiene que mantener actualizado el valor de ese dinero, ¿sí? Bueno, y entonces toda la economía hacen transacciones. Todos los agentes económicos hacemos transacciones, ¿sí? Y entonces siempre hay presente una tasa de interés. Si ustedes van a Electra, por ejemplo, dicen, a ver, quiero comprarme esa bicicleta. Sí, cómo no. Precio de contado vale tanto. Y si la pago poco a poquito, y ahí les hacen una cuentota. Una tasa de interés muy alta, por cierto, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí está una tasa de interés. Y todas las tiendas departamentales como Electra, como Coppel, las casas de empeño, todas esas, tienen una tasa de interés parecida. Las tiendas departamentales como Sears, como Walmart, etcétera, pagar a plazos, pagar en pagos, implica una tasa de interés. Y también la tasa de interés es fijada por el Banco de México a nivel nacional, ¿sí? Y esa tasa de interés que fija el gobierno mexicano, la fija el Banco de México, pero es para el dinero que el gobierno paga de la deuda que el gobierno coloca. El gobierno vende bonos gubernamentales para financiar sus gastos. Hay una deuda interna. Coloca en el sistema bancario bonos y les da una tasa mínima de interés, que ahorita andará como en menos del 5% anual.
¿sí? Bueno, esa tasa es la tasa líder y la tasa mínima. Pero también los bancos fijan una tasa de interés, Bancomer fija una tasa de interés, Banamex otra tasa de interés, ¿sí? Y entonces hay muchas tasas de interés. Las tiendas departamentales otra tasa de interés, Electra otra tasa de interés. Y entonces se busca sacar un promedio de la tasa de interés promedio, ¿sí? Y es la que nos interesa, ¿sí? Y esa tasa de interés también mide qué tan bien anda la economía o qué tan mal anda la economía. Keynes planteó que para estimular la inversión, la tasa de interés debería de ser baja o alta. ¿Qué opinan ustedes? Baja, porque mientras los empresarios necesiten dinero para invertir, mientras más barato encuentren ese crédito, mayor incentivos van a tener para invertir. Si el empresario ve que la tasa de interés es muy alta, no va a invertir. Entonces la tasa de interés sirve, de acuerdo al modelo keynesiano, para estimular la inversión, ¿sí? Y entonces, si la tasa de interés es muy alta, los empresarios van a preferir depositar su dinero en el mercado financiero, en bonos gubernamentales, en colocarlo en el banco y le paga un interés, etcétera, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, esa es la categoría tasa de interés, ¿sí? Entonces, también, al igual que los ciclos económicos, la tasa de interés tiene que ver con dos aspectos muy importantes. Lo que dijimos, la propensión al consumo. Cuando la propensión al consumo es alta, la tasa de interés va a ser alta. Por la sencilla razón, acuérdense que ingreso igual a consumo más ahorro. La gente va a destinar más dinero a consumir y menos dinero a ahorrar. Y cuando el ahorro y el dinero es escaso, la gente demanda más ese dinero y la tasa de interés se dispara hacia arriba. Por lo tanto, hay que estimular que la gente ahorre más, y eso hace que la tasa de interés baje. Pero tiene que bajar también a un nivel que sea competitiva esa tasa de interés entre los bancos y tengan utilidades. Por último, vamos a decirles que los bancos ven mucho, están muy al pendiente de la tasa de interés que fija el Banco de México. Y también a nivel internacional, la tasa de interés la fija instituciones financieras. Está la tasa LIBOR, que es de Inglaterra, y es la tasa de interés mundial, porque acuérdense que en la actualidad los capitales circulan en el mundo, así andan, hay dinero mexicano que se va a Suiza, dinero suizo que se va a Estados Unidos, y así dinero estadounidense que viene a México, y así, y entonces es muy importante que los mercados financieros sepan cuál es la tasa líder del mundo. La tasa LIBOR es la tasa líder del mundo en cuestiones financieras, ¿sí? Hay otras tasas también que manejan los bancos comerciales, no recuerdo su nombre, pero también en Estados Unidos hay una tasa del promedio de los bancos estadounidenses, y esa es otra tasa de referencia o tasa líder. Bueno, vamos a hablar ahora de los bancos, y los bancos tienen dos tasas de interés, ¿sí? Bueno, pero antes una pequeña explicación. Nos quedamos hace un rato entre préstamos entre dos personas, la persona que tiene dinero y las personas que piden préstamos. Hay muchos riesgos, tanto para el deudor como el acreedor, porque el deudor también tiene el riesgo de que el acreedor pague un abogado y lo metan a la cárcel por no pagar, ¿sí? O tiene el riesgo de que también hasta
mande a algún cobrador y le dé sus trancazos, ¿no? O los dos se agarren a trancazos. Como yo estuve a punto con mi amigo que les dije, ¿sí? ¿Sí? Bueno, se la pierden. Finalmente es gente que tiene que sobrevivir, finalmente tiene que sobrevivir con su dinero. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, esos riesgos que tienen deudores y acreedores se superan, así entre comillas, se superan cuando aparecen los bancos, las instituciones financieras. ¿Sí? Y entonces, ¿qué son las instituciones financieras? Son instituciones que tienen solvencia económica, tienen mucho dinero, pero también tienen solvencia moral. No son rateros, no se roban el dinero de los clientes, ¿sí? Y deben estar garantizados sus ahorros, ¿sí? Porque cualquier gandalla puede quitarte tu dinero de cualquier banco, por así decirlo, ¿no? Entonces hay una regulación, hay una cultura y hay la legislación y las leyes protegen a los ahorradores. Y entonces los bancos se vuelven intermediarios, ¿sí? Y entonces el acreedor prefiere ir al banco y depositar su dinero y el banco le va a dar un interés pequeño, ¿sí? Y tiene su dinero garantizado. Porque a lo mejor el deudor le puede pagar una tasa de interés mayor, ¿sí? Hay gente que trabaja en los mercados, en la central de abastos, que prestan dinero, grandes cantidades, pero una tasa de interés muy alta, muy alta. Hay veces que prestan hasta al 10% semanal, ¿no? 10% mensual es mucho dinero, ¿sí? Bueno, pero hay mucho riesgo. Entonces hay mucho riesgo, ¿sí? Y entonces prefieren algunos prestar su dinero, ganar mayor interés, pero con mayor riesgo. Y hay otros que prefieren menos interés, pero tienen su dinero seguro en el banco. Ni se preocupan. Nada más cuando hay que ir a sacar el dinero del banco van, ¿sí? Y por parte del deudor también ya llega un momento en que no les van a prestar, van a tener muchas dificultades, les cobran mucho interés, etcétera, y acuden a los bancos a pedir dinero prestado. Y entonces el banco se vuelve un intermediario. El anterior acreedor ahora le presta, el acreedor le manda su dinero al banco y el banco tiene un dinero grande, un capital ahí, con el cual puede prestarle dinero a los deudores, que ahora ya no les prestan los antiguos acreedores. Ya antes era un préstamo directo, acreedor-deudor, ahora va a ser un intermedio financiero, acreedor, banco, deudor, ¿sí? Y entonces aquí surgen dos tipos de tasa de interés. El banco le va a pagar a las personas ahorradoras, les va a pagar una tasa de interés. En el momento que los acreedores depositan dinero en el banco, en ese momento los bancos tienen un pasivo con estas personas, le deben dinero, ¿sí? Y cuando estas personas le prestan dinero a los deudores, el banco ahora tiene un activo, le deben a él dinero, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, hay dos tipos de tasas de interés. La que el banco le paga a los acreedores y es la tasa de interés pasiva, ¿sí? A los ahorradores es pasiva porque es deuda para el banco y le paga ese interés, se lo paga el banco. Y hay una tasa de interés activa, que es la que le pagan los deudores al banco, ¿sí? Y entonces aquí va a haber un principio. La tasa de interés activa, la que le pagan al banco, debe ser mayor a la tasa de interés pasiva, que es la que paga el banco. Y la diferencia entre tasa de interés activa menos tasa de interés pasiva
son las utilidades del banco, entre otras utilidades, ¿sí? Y entonces hay dos tipos de tasa de interés, la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva, ¿sí? Y entonces con esto culminamos este punto que es tasa de interés. Este es un punto más pequeño, lo encuentras de la página 185 a la página 195. Bueno, con esto terminamos la penúltima charla de este curso, jóvenes. Ya nada más me quedan dos charlas y este curso se acabó. La tarea. Van a hacer una reseña muy parecida a las que han hecho, viendo este video, sacando los 15 conceptos más importantes, leyendo las páginas que ya les dije del libro y haciendo un resumen de al menos 4 páginas del libro de texto, ¿sí? Y ya, eso sería todo. Y iniciamos una nueva semana. Espero que estén muy bien y nos vemos, chicos. Pásenla muy bien, cuídense mucho, por favor. Adiós, chicos.